Bien, y regresamos aquí en Desde Lejos No Se Ve con una noticia de último momento, porque hace un ratito estábamos hablando de la fecha de clásicos y bueno, recién antes de ir al corte Rosario Central había convertido un gol y acaba de terminar el partido con victoria de Rosario Central, un poco para actualizar, ¿no? Porque sabemos que está difícil escuchar una radio que trate un tema que no sea futbolístico hoy y seguramente mañana para quien les toque estar al aire. Pero bueno, está con nosotros también nuestra invitada, Gabriela Águila, es investigadora principal del CONICET, doctora en Humanidades y Artes con mención en Historia, es egresada de la Universidad Nacional de Rosario y profesora también en la Universidad de Rosario. Bueno, tiene varias publicaciones, pero nosotros nos queríamos acercar un poquito más hoy a su reciente publicación, su reciente libro que se llama Historia de la Última Dictadura, Argentina 1973-1983. Gabriela, gracias por venir, por acercarte hasta acá. Sabemos, aparte, lo comentaba recién, venís de otro lugar, no estabas acá. Sí, muchas gracias por la invitación. Estuvimos hasta ayer a la noche, en realidad hasta hoy a la mañana, en las jornadas de historia reciente que se hicieron en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, así que fueron 3 días intensos de congreso, pero bueno, tiene cosas que están muy bien, los congresos, nos gusta participar. Claro. Bueno, también hay en todo este momento, ¿no? Donde se discute mucho el gasto público, si está bien, si está mal, ¿no? Bueno, tiene su importancia también por ahí reivindicarlos, cosas que a veces no se saben generalmente, ¿no? No lo conoce todo el mundo a veces. Y bueno, yo doy clase, me formé en la escuela pública, en la universidad pública, doy clase en la universidad pública desde hace 35 años, de modo que sí, para mí es parte de mi vida cotidiana. No concibo otro modo de pensar la educación. Yo sé que hay educación privada y que se financia por privados la educación, pero yo reivindico, sostengo y le pongo el cuerpo a la educación pública desde que, bueno, me acuerdo. Claro, ¿de dónde arrancaste a formarte? Desde que arranqué, sí. Gabriela, lo primero que te quiero preguntar es porque, bueno, uno ve libros en general y títulos, e incluso los historiadores en Argentina, creo que es valorable, pero se dedica mucho a este tema de la dictadura, se le ha dedicado muchas páginas, incluso vos tenés muchas publicaciones también, digo, en general, no solo libros, pero ¿qué incorpora, digamos, este nuevo libro que trata de nuevo el tema, pero bueno, que seguramente incorpora también algo nuevo, o algo que no, si se quiere, no está discutido tanto? Sí, mira, el objetivo del libro era básicamente cubrir lo que para mí era un vacío y era la falta de una obra de síntesis. Porque efectivamente en estos últimos 15 años, 20 años se ha producido muchísimo sobre el pasado reciente, esto que en la Argentina le decimos historia reciente, y la dictadura es uno de los grandes temas de esa historiografía sobre el pasado reciente. Y hay muchísima producción sobre temas, problemas, casos, etcétera. Pero como en general pasa con la construcción de conocimiento histórico en particular, es un conocimiento fragmentario, porque se presta atención, se estudian, se analizan temas específicos, problemas específicos. Y después de todo este tiempo, y en donde hubo efectivamente una acumulación muy importante en términos de la construcción de conocimiento, pero también en términos de la formulación de explicaciones, de interpretaciones, incluso de debates en el campo académico, historiográfico, yo entendía que había llegado la hora de plantear una síntesis, de mirar ese campo de producción acerca de la dictadura y de actualizar el último trabajo que podríamos denominar de síntesis. Esto es, si vos preguntabas hasta, no hace mucho, ¿qué puedo leer sobre la dictadura? Había un montón de textos sobre cosas específicas. Pero la última obra de síntesis era una obra escrita en el año 2003, publicada en el año 2003, que es lo que no tenía. Todo lo que se había producido en estos últimos 20 años, de modo que es un trabajo ese, que se consultó mucho, el de Novaro y Palermo, que quedó viejo, ¿sí? No por restarle méritos al texto, que yo tengo diferencias muy importantes con la interpretación que allí se propone, sino fundamentalmente porque no recogía todo este proceso de renovación que se había producido en los últimos años. Entonces, mi libro pretende ser eso, pretende ser una síntesis actualizada
que dé cuenta de los principales problemas respecto de la historia de la dictadura. Además, un libro que tiene un formato pensado para públicos más amplios que el estrictamente académico, lo que es todo un desafío, porque Totalmente. escribir para los pares, escribir para las y los colegas, escribir paper, publicar artículos en revistas científicas es lo que hacemos quienes nos dedicamos profesionalmente a la investigación, en este caso de la historia. Pero escribir un libro que fuese accesible más allá de la comunidad de pares, más allá de los especialistas o que conocen más o menos en profundidad el campo, es en sí mismo, bueno, es un desafío importante, ¿no? Hay muchos de nosotros, sobre todo quienes trabajamos sobre el pasado reciente, nos dedicamos a hacer esto, a producir pensando en audiencias un poco más amplias, sin ser divulgadores en el sentido más clásico de la palabra, Sí, obvio, ¿no? obvio. Como hace, qué sé yo, Felipe Felipe Piña, Piña, ¿no? Los más sí, sí. conocidos, que son muy eficaces, Y además. hay muchos ahora en YouTube y demás, las plataformas... Muy notable. Lo de los influencers en historia a mí me ha sorprendido mucho porque varios de ellos recomiendan mi libro. Entonces Mirá. me he enterado por hijos de mis amigos o por mis hijos que me dicen, uy, mira mamá, fíjate que fulano de tal te recomienda. Y es gente que tiene miles de seguidores, decenas de miles de seguidores. Entonces hay ahí también como una esfera de no solo de información, sino también de formación de opinión, de circulación de conocimiento, así sea en el formato, digamos, más sintético todavía, ¿no? Porque, bueno, de eso se trata. Pero que a mí me resulta una cosa interesante y además novedosa, ¿no? ¿Y cuál es la polémica? Digo, polémico no sé si es exactamente la palabra, pero digo, para darle un marco, con anteriores publicaciones vos decís, parece que hacía falta esto, y por otro lado decís, yo no coincido con lo que estaba escrito antes. Sí, bueno, no, la polémica, no hay una única... Yo no sé si precisamente la palabra es polémica, Sí, yo pero creo en todo que tampoco, caso, pero... nudos problemáticos o de debate, que yo no sé si existen tanto al interior del campo académico, en donde hay un consenso bastante amplio sobre las interpretaciones, digamos, más difundidas, hay matices y demás, siempre hay matices, pero creo que si hay que situar en algún lugar el debate de interpretaciones es más la circulación de ciertas perspectivas en el espacio público y político, por ejemplo. La idea de que la dictadura tiene como principal objetivo la imposición de un plan económico neoliberal. Yo discuto con esa interpretación. Bien. ¿Sí? La idea de que la dictadura es el resultado de un proceso de violencia política previo y que lo explica a ese proceso de violencia política, digamos, de violencia represiva, de violación masiva de los derechos humanos, etcétera. El golpe de Estado tiene que ver, obviamente, con la aplicación de políticas liberales, ¿sí? Creo que doctrinariamente no son neoliberales, pero sí liberales en un sentido más clásico, y que además el golpe de Estado debe ser vinculado no solamente con motivaciones económicas, sino fundamentalmente con motivaciones políticas, y eso implica poner en discusión interpretaciones muy arraigadas en el espacio público. Yo discuto la noción de dictadura cívico-militar, no porque no haya participación civil en el gobierno militar, sino porque en todo caso, en todos los golpes de Estado y en todas las dictaduras en el siglo XX argentino y en cualquier otro proceso histórico autoritario donde lo busques, hay participación de civiles. Entonces, decirle cívico-militar en cualquier caso lo que hace es enfatizar un rasgo que, si se analiza la dictadura, aparece inmediatamente, porque los civiles tienen una participación altísima. Sin embargo, eso implica también poner en debate, ¿no? ¿Qué pasa con las relaciones entre civiles y militares? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes definen los objetivos? Bueno, etcétera. Eso implica discutir interpretaciones. No discutir hechos en cualquier caso. Nosotros podemos analizar, por ejemplo, el plan económico y decir, bueno, Martínez de Hoz formula un plan económico, él y toda una cantidad de gente que lo rodea, lo empiezan a aplicar inmediatamente después del golpe de Estado. Estos son los objetivos, estas son las medidas que se toman, estos son los resultados, incluso mirándolo en forma específica, hasta año por año. Bueno, podríamos hacer eso sin ningún tipo de problema y analizarlo en profundidad. Pero una cosa es esa y otra cosa es plantear, ¿sí?, que la dictadura tiene como principal objetivo la aplicación de una política neoliberal. Claro. Eso es una interpretación, ¿sí? Entonces,
los hechos, la construcción de conocimiento histórico que tiene que ver con el análisis documental, el análisis de fuentes, el trabajo riguroso sobre la evidencia disponible, la construcción, digamos, de, y la explicación de esos acontecimientos va directamente articulada con la formulación de interpretaciones, pero los debates suelen estar en general en el campo de las interpretaciones y no tanto en el campo de los hechos cuando los hechos están probados. ¿Sí? Bueno, podríamos seguir abundando sobre esto, pero... pero te pregunto, el libro arranca, no sé si arranca estrictamente, ¿no? Pero en su título dice 1973, ¿no? 76. Ah, perdón, lo anoté mal yo, perdón, Sí, error 76. mío, 76, correcto. No, pero está bien lo que me vas a preguntar. Claro, Ya lo anticipo. Claro, porque, digo, cuando uno analiza esto, ¿no? Dice, bueno, hay algo que comenzó antes, ¿no? Sí, claro. Hay algo que arrancó antes. Hay una polémica, hay un debate, yo no es mi... Digo, no quiero meterme en eso necesariamente, en la polémica de dónde se crea, quién y a dónde responde más, pero sí, la AAA ya jugaba un papel, y un papel organizado contra sectores determinados, digo, no era una cosa simplemente, bueno, vamos a aplicar un plan económico y arrancamos por acá, sino que tenía que ver también con un levantamiento que existía en ese momento, post-68 afuera, post-69 en la Argentina, digo, con grandes levantamientos y demás. ¿Esa es la fecha donde uno puede empezar a pensar, digamos? Bueno, ahí tenés un debate de interpretaciones. Por ejemplo, la represión, la violencia represiva, la violencia estatal implementada por las Fuerzas Armadas, estoy hablando de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado, ¿sí? Militares, policías, etcétera, no empieza el 24 de marzo del 76, empieza en 1975, tiene fecha. En el Operativo Independencia en Tucumán, en febrero de 1975, se pone en marcha una campaña contra lo que los militares denominaban la subversión, que tiene todas las características de lo que después va a aplicarse a nivel nacional a partir de octubre de 1975. Entonces, la represión estatal, el ejercicio de la violencia estatal no empieza en marzo, empieza en 1975, en el contexto del gobierno constitucional. Eso es un hecho, está probado. Entonces, poner en discusión un hecho probado es una cosa problemática. Después podemos discutir, ¿sí?, qué pasa con la violencia política, represiva, etcétera, como elemento explicativo fundamental del golpe de Estado. Entonces ahí hay un matiz, ¿sí? ¿Dónde ponemos el foco? La explicación del golpe de Estado está en la violencia política previa, la explicación del golpe de Estado está en la pretensión de los militares de refundar el orden junto con aliados civiles, que de hecho tienen una participación importantísima, no solamente en el ámbito económico, sino en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo. Entonces ahí estamos discutiendo interpretaciones, ¿sí? Es lo mismo que, bueno, se plantea para situar un debate que aparece una y otra vez en el escenario público, el tema de las violaciones a los derechos humanos. Está probado históricamente, judicialmente y por donde lo busques, que las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante el periodo de la dictadura violaron sistemáticamente los derechos humanos. O sea, eso no se puede negar. ¿Y crees que hay un sector que no se quiere hacer cargo de eso y por eso lo coloca desde un poquito más adelante, una fecha que es un poquito más adelante? Y a veces el Estado, digamos, también imparte cómo se piensa la historia, ¿no? Y sí. Porque, bueno, uno puede hacer un esfuerzo, ¿no? Obviamente, Sí, sí. y creo que el libro siempre publicar es un esfuerzo, ¿no? Pero digo, después el Estado baja una línea determinada. El Estado es uno de los grandes constructores y elaboradores de las memorias sociales, no solamente el Estado, ¿no? Y sí, claro. Pero bueno, también hay que ver por momentos, porque el Estado primero no es monolítico, hay distintos sectores, facciones en pugna, y además el Estado va cambiando en función de las distintas gestiones gubernamentales. Entonces lo que se plantea en un periodo, en otro periodo puede cambiar por completo de signo. Acá lo podemos ver en una cantidad de aspectos. Entonces, pero ves, ahí hay una cuestión que todos los que nos dedicamos a la historia del pasado reciente estamos todo el tiempo, digamos, navegando en esas aguas dobles, ¿no? Claro. O sea, la historia, los hechos, la construcción de conocimiento histórico, la búsqueda de evidencia, la construcción de conocimiento científico, qué sé yo, y las memorias sociales, lo que se instala en el espacio público y político, lo que tiene que ver con los debates, ¿no? Y que tiene una circulación y un eco en términos sociales, mediáticos, políticos, etcétera, mucho mayor que lo que los investigadores, historiadores, etcétera, hacemos en nuestros espacios, ¿no? Sí. Entonces,
digo, el debate sobre las interpretaciones del pasado, el proceso de construcción de memorias involucra a muchos más actores, sectores, etcétera, que a los investigadores, porque el pasado no es un territorio exclusivo de los historiadores, el pasado es parte de, bueno, la sociedad sí. que habita este particular momento histórico y que mira al pasado, que piensa al pasado, que escucha sobre el pasado, que tiene una opinión o una memoria, la haya vivido o no, sobre ese pasado. Entonces es un proceso complejo. Y hay sin duda en este momento, bueno, digo en este y siempre se recurre a la idea de o no volvamos al pasado, o si pasa una cosa puede ser peor que lo que está ahora, entonces no hagamos esto o lo otro. No lo digo incluso por nadie en particular, uno piensa desde una elección gubernamental hasta una elección provincial como hasta universitaria, si querés, digamos, en un mundo que lo pueden pensar en todos lados. Y pero ahí se mete la política, entonces ya estamos en un terreno que además es parte de la realidad en la que el investigador además desarrolla su propia práctica, claro. ¿No? Uno no vive adentro de un frasco, claro. En una torre de marfil, como se decía antes, alejado de lo que pasa, sino que la práctica, es un trabajo finalmente, la práctica investigativa, el trabajo de docencia y demás, uno lo desarrolla en un espacio donde está continuamente atravesado por lo que sucede, ¿no? Es muy difícil aislarse de... entonces, como decía Gramsci, decía, toda historia es... siempre historia del presente, porque uno está planteando sus preguntas, sus problemas, etcétera, en el momento en el cual investiga. Lo que se plantea ahora como resultado o como vía de investigación o de indagación sobre el pasado, probablemente no sea lo mismo que lo que se va a plantear dentro de 5, 6, 10 años. Hay temas que no estaban en la agenda y hoy están, ¿no? Gabriela, mientras hablabas, recordaba algunas cosas del historiador italiano en su Traverso, ¿no? De cómo la memoria representa para el oficio del historiador los temas a los cuales escribe. O sea, que el historiador no solamente escribe porque le gusta tal o cual tema, sino que también un poco escribe condicionado por la memoria pública, condicionado por lo que el debate contemporáneo también instala. Cuando venía para acá pensaba, digamos, qué preguntarte, y en eso me detuve, digamos, de preguntarte qué es lo que te lleva a vos en este momento de la historia argentina de hacer una síntesis sobre la dictadura. Más allá de las cuestiones académicas, me ha tocado leer el libro de Novaro y Palermo, que me parece, entre otras cosas, un poco aburrido, por cierto, digamos, pero es una opinión personal, digo, pero ¿qué te lleva a vos? ¿Sabes por qué? Porque, entre otras cosas, me gustaría que la gente entienda esto que vos decís de perspectiva, ¿no? Cómo los historiadores tienen distintos enfoques para hacer historia. Digo, el texto de Novaro y Palermo claramente es un texto que se ciñe a la discusión política entre las distintas facciones de la dictadura. A mí me parece que en tu libro hay otras cosas. Hay otras cosas y hay una voluntad de incorporar otras cosas. Algunos elementos que para mí son importantes. Por ejemplo, no solamente mirar las disputas entre civiles y militares o la alta política, por decirlo así, sino ver las relaciones entre la dictadura y la sociedad. ¿Qué pasa con la sociedad del periodo? ¿Sí? ¿Cómo son las relaciones que se establecen entre el régimen militar y los distintos sectores sociales? Tanto aquellos que lo apoyaban activamente, como aquellos que en algún determinado momento se desmarcan. Tanto para ver los apoyos sociales o la apatía de la sociedad, como los momentos en donde hay actitudes de consentimiento, de apoyo activo, y otros en donde se desarrollan expresiones de resistencia o que pueden ser leídas en esta lógica. Entonces, esto de poder ver a la dictadura militar en su propia temporalidad y además mirar a la dictadura, que también es una cosa que a mí me interesaba, porque hay un nexo entre la dictadura y el presente que es indiscutible. O sea, esto es lo que se llama historia del presente, ¿sí? Esos pasados que no pasan. La dictadura es parte, aunque hayan pasado casi 50 años, es parte de nuestro presente. Cada tanto irrumpe en el escenario público y político, es parte de los debates. El problema de las violaciones a los derechos humanos, en términos sociales, individuales, intergeneracionales, el problema de la memoria de esos pasados de violencia, es algo que es parte del presente. Entonces esto es indiscutible, pero a mí me interesaba hacer una historia de la dictadura en esos 7 años que duró. ¿Sí?
no por eludir sus conexiones con el presente, sino porque me parecía que había que volver a mirar ese proceso histórico en su propio contexto, en su propia temporalidad, y ver cosas que la memoria distorsiona. Por ejemplo, esta cuestión de mirar a la dictadura como un bloque homogéneo. Y no era un bloque homogéneo. Si algo que caracterizó esa dictadura militar son las disputas internas. Dentro del frente militar, esa famoso enfrentamiento entre halcones y palomas, ¿no? Entre los duros y los blandos, y los señores de la guerra y los más politicistas. Los militares tenían perspectivas distintas, había grupos distintos, opinaban distinto en política económica, en qué hacer con los sindicatos, en qué hacer con los partidos políticos, en cuál era el momento para llevar adelante el proceso de transición finalmente y abrir el espacio para la participación de los sectores civiles. Y esas disputas fueron parte de esa escena política dictatorial. Los civiles que participaban del gobierno tenían diferencias entre sí. Estaban los liberales, en donde, bueno, estaba representado Martínez de Oz, pero también estaban los nacionalistas católicos que tenían a cargo el Ministerio de Educación y no opinaban lo mismo, son de familias distintas, aunque coincidieran en ese momento en ese gobierno militar. Y además la dictadura es una cosa cuando empieza, y va cambiando efectivamente en esos 7 años que duró en el poder. Sí, hay momentos en donde la legitimidad del gobierno militar es notable, sobre todo en los primeros años, cuando los militares, bueno, han efectivamente cumplido con ese objetivo fundamental, que era aniquilar a la subversión. Esto es, digamos, poner en marcha un proceso represivo a gran escala que desactiva todas esas organizaciones políticas, sociales, etcétera, no solamente las organizaciones armadas, sino el proceso de conflictividad social y política que había sido característico de los años previos al golpe de Estado, ¿no? Ordenan, imponen el orden, reinstauran el orden, terminan con el caos, que era uno de los argumentos fundamentales del golpe de Estado. Pero la cosa va cambiando cuando la política económica hace agua, fracasa. A partir del 80-81, la crisis económica es atroz, e incluso sectores que habían apoyado con entusiasmo al gobierno militar y que seguían aplaudiendo el logro de haber ganado la batalla contra la subversión, empezaron a criticar la política económica y se pusieron en contra de la dictadura militar. O sea, lo que más se conoce probablemente sean los efectos de la derrota, la guerra de Malvinas, que la hunde. Pero, ojo, porque el 30 de marzo de 1982, que es una cosa bastante conocida, 2 días antes que empezara, desembarcaran en las islas, se había producido la mayor concentración y movilización obrera, social, etcétera, de todo el periodo dictatorial. Entonces, bueno, hay una especie de paréntesis que la guerra plantea por, bueno, la reivindicación de Malvinas es hasta el día de hoy una reivindicación socialmente muy sentida, y contó con un caudal de apoyos altísima, la acción, el gobierno militar, etcétera, pero una vez que termina la guerra, la dictadura tiene que ver cómo hace para salir lo más rápido posible del poder, manteniéndose más o menos indemne. Lo que más le preocupa en ese momento es que no se revise lo actuado en la denominada lucha contra la subversión, esto lo pongo entre comillas porque era el modo en el cual se definió se nominó al accionar represivo, al ejercicio de la violencia en ese periodo, y no lo lograron. Ustedes saben que una vez que termina la dictadura, lo primero que hace el presidente Alfonsín, la primera semana de gobierno, es derogar la ley de autoamnistía que los militares habían aprobado un mes antes de las elecciones de octubre del 83. Entonces, hay esa dictadura no es la misma en el 76 que en el 80-81, que en el 82-83. Cambia la conformación del bloque de poder, cambian los apoyos civiles, cambian las actitudes sociales. Entonces, a mí me interesaba ver en su densidad eso. Y además tomar algunas cosas que para mí son muy significativas de los estudios sobre el pasado reciente y la dictadura, sobre todo en estos últimos años, que son los estudios a escala local, regional, provincial. Esto es dejar de mirar, como decía recién, ¿no?, la alta política, o sea, la dictadura desde arriba, las disputas entre civiles y militares y qué sé yo, mirarla también, para usar la metáfora, desde abajo, qué está pasando con la sociedad, cómo esos comportamientos y actitudes sociales inciden en el margen de maniobra que la dictadura tiene.
sea apoyándola, o sea restringiendo los apoyos y profundizando las resistencias, y también ver lo que pasa en toda otra cantidad de espacios que no sea el estrictamente capitalino. Porque hay muchas variaciones, y hay variaciones en toda una cantidad de aspectos, en términos políticos, en términos sociales, en términos del ejercicio de la represión. Entonces, esos mapas locales y regionales de la dictadura, que han sido explorados bastante en estos últimos años, a mí me parecía que también completaban un cuadro actualizado respecto de los estudios sobre la última dictadura. Claro, porque cuando uno analiza en líneas generales lo que es todo el aparato represivo, me daba la impresión a mí, por conocer previamente tus aportes en el tema, de que siempre hay una interpretación, una lectura del aparato represivo del Estado y de la dictadura muy ceñida al espacio porteño. Sí. Entonces que se interpreta, como decías vos, digamos, como homogéneo. Es un diseño represivo que se aplica inexorablemente a todas las regiones del país. Y cuando uno empieza a ver los aportes más regionales sobre la cuestión, empieza a ver que el modelo presenta algunos límites o algunos problemas porque el aparato represivo porteño de la capital no se da del mismo modo, no tiene los mismos protagonistas, no tiene los mismos métodos de intervención. Hay algunos elementos comunes, pero no es igual. Hay variaciones a escala local y regional. Yo lo estudié bastante y lo venimos estudiando bastante. En general se mira el espacio porteño, pero también se miran algunos lugares que son emblemáticos. Por ejemplo, la ESMA, ¿sí? Que estaba a cargo de la Marina o de la Armada. Uh-huh. Y la ESMA es un caso completamente singular. No se parece a nada de lo que sucede en el resto del país. Entonces, pensar a la ESMA como una especie de digamos, modelo de centro clandestino de detención es un problema, porque no es ningún modelo, es no una excepción. Pero ¿sabes también por qué te lo pregunto? Porque pasás por la Quinta de Funes, por ejemplo, y apenas hay un cartel que hace un señalamiento. Y me parece, bueno, porque soy, digamos, del palo de la historia y demás, pero me parece que un poco tiene que ver con esto. Es decir, la interpretación de la maquinaria represiva quedó muy, muy atada al escenario capitalino, y me parece que la falta de atención, de estudio, de conocimiento, no ya para los historiadores, sino para el público no especializado, de cómo eso se reprodujo en el interior del país, genera un poco esto, digamos, lo que decía Yelena, la ausencia de emprendedores de memoria. Porque, por ejemplo, en la Quinta de Funes hay, insisto, apenas hay como un cartel que señala... Bueno, pero ahí sí, eso fue contra de los emprendedores de memoria que se cansaron de pedir que expropiaran el predio, y ahí el problema del Estado, que no responde adecuadamente a esas demandas de los emprendedores de memoria. Hoy la ESMA hace, 10 días que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Ustedes saben que está... pero bueno, ahí se hizo un trabajo enorme, muy significativo, de un equipo de investigación en donde participaron historiadores, sociólogos, doctores en ciencias de la comunicación, más los organismos de derechos humanos, más el impulso del Estado, más archivistas. Y ese tipo de emprendimiento de memoria, como el que sucede en la ESMA, no se reproduce en otros sitios. Bueno, pero también hay experiencias acá, por ejemplo, en lo que fue el Servicio de Informaciones de la Policía, en la exjefatura, sí. Se hacen visitas, y está el Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria de esta ciudad fue el primer museo de memoria del país, mucho antes de que en la ESMA se constituyera un museo de memoria. Pero bueno, eso es lo que tiene que ver con los trabajos de la memoria. Pero volviendo un poco a lo que vos decías, yo te diría que en estos últimos años hay toda una línea de estudios sobre la represión y la violencia estatal, que hemos estudiado mucho esos espacios a escala provincial, a escala local, a escala regional, mostrando las variaciones, ¿sí? Porque las variaciones tienen mucho que ver con, por ejemplo, qué fuerza actúa, si es el ejército, si es la marina, quiénes son los enemigos, entre comillas, subversivos, ¿sí? A dónde estaban aquellos sectores que se persigue, se secuestra, se asesina, se desaparece o se mete preso. Bueno, ahí también varía eso. También qué es lo que pasa con toda otra serie de dinámicas represivas. Los centros clandestinos no son todos iguales, tienen diferencias muy importantes, funcionan de distintos modos, también en el tiempo. Entonces hay allí todo por eso decía, ¿no? Esto de los mapas locales y regionales que hemos
podido reponer producto de un proceso muy importante de avance de la investigación, pero también de avance de las causas judiciales, porque el proceso de investigación de delitos de lesa humanidad que se hizo en el ámbito judicial contribuyó, entre otras cosas, por ejemplo, a abrir archivos, a poner documentación que estaba en manos del Estado, no es que estaba escondida, es que... Sí, pero que es una deuda del Estado en muchos lugares la apertura de esos archivos, ¿no? Sí, probablemente sí. Hay archivos que deberían haber sido abiertos o que se debería haber avanzado por lo menos, pero por ejemplo nosotros contamos con una enorme cantidad de material documental de las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, por eso está tan estudiado el Ejército. ¿Sí? Claro. Ahora se está estudiando bastante más la Marina, sabemos un poco de las policías. Entonces digo, ¿no? Todas las fuerzas que han participado en el ejercicio represivo, más allá de lo que investiga la justicia, porque el objetivo de la justicia es probar delitos, esclarecer ¿sí? hechos. Investigar, esclarecer hechos represivos puntuales y obviamente castigar a los responsables de esos delitos aberrantes, etcétera, de lesa humanidad o como se llame. Los historiadores, ¿Y el historiador? Los historiadores no hacemos eso, porque Claro. los historiadores no juzgamos. El objetivo de la historia no es juzgar. Aunque también investigamos, buscamos pruebas, buscamos sostener, digamos, documentalmente la reconstrucción de los hechos, pero nuestra tarea no es juzgar, nuestra tarea es comprender, explicar, interpretar el pasado. Entonces, son dos esferas distintas. Una cosa es la justicia, otra cosa es la historia, aunque se toquen, sí, claro. ¿sí? Se articulen, los fiscales, los jueces, los abogados usan las investigaciones que hacemos los historiadores, y no solamente los historiadores, sino los cientistas sociales en general, hemos participado, por ejemplo, en el trámite de causas judiciales. Yo he sido perito durante muchos años en la Justicia Federal de Rosario, tengo un montón de colegas que han participado como testigos, lo que se llama testigos de contexto, participando en la reconstrucción de los hechos, en toda una serie, les diría que en todas las provincias del país. Entonces eso también es interesante para ver cómo se ha articulado, ¿no? Ese proceso de memoria, verdad y justicia con la investigación. Claro. Gabriela, ¿cómo marcás el Plan Cóndor en tu análisis de la dictadura? Porque precisamente decís que no necesariamente la dictadura vino a implementar un programa neoliberal, que son dos de tus diferencias con la mayoría de los historiadores. Digo esto porque hoy en la actualidad hay posibilidad de que lleguen estos Chicago Boys, Roque Fernández, parte del equipo económico de Milei, fue alumno de Milton Friedman, estudió en Chicago y bueno, tiene la posibilidad de volver al gobierno. Pasa lo mismo en Chile, en Uruguay. Primero, un poco sobre la diferencia y relacionándolo con la actualidad de esto que te contaba de los funcionarios. Sí, mira, vos no te tenés que olvidar de una cosa. La aplicación de un plan económico neoliberal en la Argentina se produjo en la década del 90, no en la época de la dictadura, a diferencia de Chile. ¿Sí? En Chile, efectivamente, desde 1975, los Chicago Boys se hacen cargo, un grupo de economistas que se había formado con Milton Friedman en Estados Unidos y en Chile, en la Universidad Católica de Chile, y ponen en marcha un plan económico de tipo neoliberal y privatizan todo. Privatizan la salud, privatizan las jubilaciones, privatizan la educación, ¿sí? Todo eso se produce en el periodo de la dictadura. En la Argentina no. Esto quiere decir que la política económica de la dictadura fue menos nociva, menos dramática, menos perjudicial para los asalariados, los trabajadores, los sectores populares. No, fue tremenda. El proceso de caída del salario, el proceso de afectación, digamos, de la clase trabajadora en la Argentina fue tremendo. Y eso ya empezó en los años de la dictadura, pero se profundizó en la época posterior. Los procesos masivos de privatizaciones en la Argentina se produjeron en los 90, en pleno periodo constitucional. Entonces, si vamos a pensar también en las continuidades, hay que reponer eso, ¿no? Porque si no, efectivamente uno puede decir, el huevo de la serpiente estaba allá en la dictadura, y sí, pero hay elementos de continuidad que son bastante notables. La aplicación de políticas neoliberales en nuestros países es parte de la realidad desde la década del 80 para acá, desde la década del 70, si metemos el caso chileno, ¿sí? Lo que pasa es que ahora esto se reactualiza, ¿no? Es como los discursos que relativizan los crímenes cometidos en los años de la dictadura, que dicen no sucedieron, o fueron menos de los que dicen y demás, pero esto aparece una y otra y otra y otra vez desde la década del 80 en forma sistemática. Entonces es esa mezcla entre elementos viejos, discursivos, temas,
que aparecen una y otra vez y contextos que son cada vez más tremendos en términos de crisis social, en términos de dificultades para los sectores populares, etcétera, como el que se vive actualmente. Y lo que sí te digo es que respecto del Plan Cóndor, el Plan Cóndor era un plan de coordinación represiva que se produjo en los años de la dictadura, entre las dictaduras del Cono Sur, que es uno de los temas además muy analizados. Recién yo decía, ha habido todo un trabajo sobre el ejercicio represivo a escala local, regional, provincial. Bueno, hay mucho trabajo sobre las redes de coordinación represiva a escala transnacional. Entonces no es solamente que se ha achicado la escala, ¿sí?, que se ha mirado más en profundidad, espacios más reducidos, sino que además se ha ampliado la mirada sobre los procesos de conexión represiva. Por ejemplo, no solamente el Plan Cóndor entre las dictaduras del Cono Sur, sino, por ejemplo, la coordinación entre los militares argentinos y las dictaduras centroamericanas de la década del 80, entre los militares argentinos, fundamentalmente los marinos, y Sudáfrica, el régimen del apartheid en Sudáfrica. Entonces hay toda una serie de redes de coordinación represiva, exportan, por ejemplo, experiencia represiva. Lo hacen los militares brasileños cuando van a Chile en el 73, lo hacen los militares argentinos cuando van a Centroamérica o a Sudáfrica. Entonces hay una coordinación entre las fuerzas represivas que esto también es una cosa muy interesante de los últimos estudios, ¿no? Cómo se ha modificado y ampliado la escala de análisis. Y esto no lo digo yo, lo dice un montón de gente que está investigando sobre estos temas, ¿no? En el libro lo que yo hago es tratar de reponer, por eso digo, un panorama actualizado de qué es lo que sabemos. Es como una exportación de métodos, digamos. Es una exportación de métodos. Es una exportación de métodos, es una circulación de métodos, ¿sí? Porque, por ejemplo, se conoce mucho esto de la llegada de la doctrina de la seguridad nacional, las ideas de los militares franceses que las implementaron en Indochina, en Argelia, los norteamericanos en Vietnam y todo lo demás. Y efectivamente, todo ese marco de ideas tiene que ver con el proceso de modernización ideológica y doctrinaria de las Fuerzas Armadas latinoamericanas entre los años 50 y 60. Pero acá también se acumula experiencia represiva. Por ejemplo, los militares brasileños son expertos en la lucha contrasubversiva en la selva. Claro. Entonces no tienen que aprender mucho de los norteamericanos en Vietnam, saben hacerlo. Claro. Y los argentinos, los militares argentinos, los policías argentinos tienen una larguísima experiencia, por ejemplo, en el uso de métodos de tortura, porque es en este país donde se inventa la picana eléctrica. O sea, pasarle corriente eléctrica a los detenidos. Entonces no aprenden exclusivamente de lo que de lo que difunden los norteamericanos a los franceses. Claro. Hay experiencia represiva. Entonces lo interesante es ver cómo esas articulaciones se producen, ¿no? Lo que me va quedando es que hubo durante todo este último tiempo algunos puntos muy fuertes, algunos consensos públicos muy fuertes respecto a algunos problemas o algunas cuestiones de la dictadura, y me parece que tu trabajo empieza un poco a relativizar algunas cosas. Por ejemplo, me gustaría también que hables un poco se asocia habitualmente el Plan Cóndor con un programa económico. Pero en el caso chileno tenemos un tipo de economía abiertamente neoliberal. En el caso argentino ya expresaste que se insinúan algunas cosas más o menos neoliberales, en rigor es liberal, pero en el caso brasilero tenemos otra política económica. La dictadura brasileña es una dictadura desarrollista. Esto me parece es tan desarrollista como la dictadura argentina del 66. Entonces, identificar dictadura con política neoliberal es un problemón, porque son dictaduras contemporáneas que comparten características similares y sin embargo no tienen la misma política económica. Si vos tendrías que pensar entre Chile y Brasil así rápido algunas diferencias económicas... La primera diferencia es que la dictadura de Brasil es una dictadura que se instala en los 60. La dictadura chilena es una dictadura de los 70. Y esa diferencia de temporalidad es importante. El golpe de Estado en la Argentina es el último. Los militares argentinos ya han mirado los ejemplos, ¿sí? Saben que hay cosas que mejor no hay que hacer. Por ejemplo, lo que hacía la dictadura chilena de dejar los cadáveres por las calles, meter a cientos de personas dentro del Estadio Nacional, claro. ¿Sí? Que hubiera difusión inmediata de las violaciones masivas a los derechos humanos en todos los medios de comunicación del mundo, que hizo que tuvieran muy mala prensa.
¿Sí? La extensión de la desaparición forzada de personas tiene que ver con esto. No se puede hacer a la luz del día. Y respecto de la dictadura brasileña y la dictadura chilena, la diferencia fundamental de la dictadura chilena respecto de todas las demás es, uno, la personalización del poder. En ningún lado hay un régimen que tenga el nombre propio del dictador. Cuando nosotros decimos la dictadura en Chile, decimos pinochetismo. Tiene nombre propio, es como el franquismo. ¿Sí? Tiene nombre propio. El dictador le da el nombre a ese proceso histórico. Nadie se acuerda cómo se llamaban los presidentes argentinos, los presidentes brasileños, los presidentes uruguayos durante las respectivas dictaduras. Es una dictadura que tiene una estructura del poder personalizada. Y la segunda y la más importante es el plan económico neoliberal. En ninguna de las dictaduras se aplica una política neoliberal como en Chile, así, doctrinaria, coherente, un programa neoliberal, antes incluso que en la Inglaterra de Thatcher o en el Estados Unidos de Ronald Reagan. Claro. Es una prueba piloto del neoliberalismo a nivel mundial. Eso hace a la dictadura chilena una dictadura muy particular. Dura 20 años además y termina con una economía bastante exitosa. Y la transición es más, digamos, menos marcada, si da la sensación de la chilena. La diferencia fundamental de la transición argentina respecto de las otras dictaduras militares o las otras transiciones, Brasil, Chile, Uruguay, es que las Fuerzas Armadas argentinas salen deslegitimadas, por completo desprestigiadas. No pueden ni siquiera imponer esto que es su piso mínimo, que no investiguen los crímenes cometidos en esos años. Gabriela, te llevo un poquito más a la actualidad, una pregunta más general, ¿no? Pero también para ir cerrando. Hay una discusión entre la juventud más joven, sobre cosas que, yo no sé, las excusas a veces son no vivieron tal proceso, entonces no lo comprenden, con lo cual también es relativo, porque yo tengo 30 años y no viví la dictadura y sin embargo, para mi generación es algo que se ve negativo en sus amplias capas, por lo menos la mayoría lo ve como algo negativo. Hay una relatividad. ¿Crees que tiene que ver, y esto que se entienda, ¿no? Que no es una defensa de la dictadura, mucho menos, pero con un fracaso de la democracia como cierto sistema, como quienes gobernaron también, pero digo, como esa transición, digamos, de la memoria por un lado, pero también de la comprensión? Digo, vos decías, hay que hacer algo también que sea entendible, ¿no? Que pueda entenderlo el resto, ¿no? Si no es un ambiente académico que parece que queda restringido a eso, ¿no? Y el resto, bueno, el que lo entiende, el que no quedará por fuera. ¿Crees que hay algunos elementos de falta en esa transición de comprensión, de poder transmitir todo esto, digamos, de la lectura? Todo, ¿eh? Sí, es como una respuesta medio difícil de enunciar rápidamente, porque tiene distintos planos. Yo soy una historiadora y no sé si soy una muy lúcida analista del presente. Siempre tengo un poco de miedo, ¿no? de decir cosas que no sean meramente opinión, porque yo te puedo dar mi opinión. Yo no sé si tiene que ver con lo que no se ha difundido sobre la dictadura, porque hay algo, sobre todo en estos últimos 20 años, de políticas de memoria, la enseñanza de ese pasado en la escuela, infinidad de vehículos, soportes, dispositivos de transmisión de lo que pasó en ese periodo, que me parece que no va por ahí. La explicación probablemente esté en las deudas de la democracia, y sí, de una democracia estrictamente formal, que en gran parte tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos, del voto, y obviamente, ¿no? Todo eso que tiene que ver con las libertades democráticas que valoramos tanto, el derecho de opinión, el derecho de reunión, y de elegir libremente a quien uno elija, bueno, todas esas cosas. Y vos también decías, en los 90 se aplicó el neoliberalismo acá, digamos, no lo hizo la dictadura, lo hizo la democracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, además el proceso notable, la pauperización notable, la extensión de la pobreza, esos números de 40, 50% de pobres son escalofriantes. Claro. Son escalofriantes. Entonces, digo, y esto es opinión, yo no soy una analista política, ¿no? La relativización de los horrores del pasado me parece que tiene que ver con los horrores presentes, ¿no? Que de verdad resultan tremendos. Barbarie no solo es asesinar, sino también que uno nazca y viva toda su vida en la pobreza, que incluso hasta una corta vida muchas veces. Sí, sin comparar, sin equiparar, porque no hay que equiparar procesos de violencia masiva cometidas por el Estado con la extensión de la pobreza o la desigualdad social. El problema, ¿qué querés que te diga? Es el capitalismo, además.
O sea que vos consideras que hay una relativización de los males de la dictadura como resultado de la pauperización de la vida en democracia. ¿Ese es tu planteo? No estoy muy segura, dicho así de este modo, no estoy muy segura. Yo lo que creo es que la relativización de la dictadura tiene que ver con sectores, grupos y organizaciones que cada tanto aprovechan para meter el asunto e instalarlo en la escena política. Es lo que pasa con la candidata vice de Milei, claro, que es una persona que está vinculada con organizaciones, no sé si la palabra adecuada es negacionista, pero en cualquier caso que relativizan, niegan, etcétera, los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas e incluso reivindican, claro, la dictadura, e incluso la reivindican, que yo no sé qué ámbito extendido tiene socialmente eso. La verdad que no estoy segura, porque habría que ver cuánto está instalado ese discurso en términos sociales. Uno se sube a un taxi y escucha, ¿no? Cosas de este tipo, pero bueno. Es el lugar, tampoco pasa. Es el lugar para escucharlo. Iba a decir, bueno, sí, tampoco es una novedad del día de hoy. Yo me subí a un taxi, estuve en Chile para el aniversario del golpe de Estado en Chile, y me subí a un taxi y lo primero que me dijo el taxista es que en la Argentina debería ganar Milei y en Chile deberían hacer como hace Bukele en El Salvador. Entonces, o sea, es transnacional el asunto, ¿no? Bueno, también es porque hubo una política de derechos humanos que se implementó durante cierto tiempo, una reivindicación de la memoria que permeó en la gente, hizo que esos sectores que vos estás señalando no lo digan abiertamente, que vuelvan los milicos. Ahora, viendo estos resultados electorales, también se da eso de que bueno, sienten un poco más de libertad, porque antes era como una palabra prohibida, vos eras cancelado directamente si vos decías eso abiertamente en un público, en una reunión familiar, en una reunión de amigos, en un bar. Hay un contexto favorable a la emergencia de ese tipo de discursos. Lo que yo quiero señalar es esto, no son discursos nuevos, pero emergen en ciertos contextos. Esto es cuando hay condiciones sociales, políticas, ideológicas, no sé, receptivas a esos discursos. Claro, ¿sí? Claro. Gabriela, te agradecemos un montón el tiempo que estuviste y bueno, la verdad que en este debate, en este último que tenemos, da un poquito más también de ganas de difundir este tipo de publicaciones porque bueno, es verdad que ese bloque, digamos, propio de análisis de la dictadura, yo me quedaba con algunas cosas, digo, también el tiempo a veces complica, pero bueno, también el rol de lo que más se discute ahora, ¿no? Que es el hecho de, bueno, pero está bien, los militares hicieron esto, pero ¿y los otros qué hicieron? ¿Viste? Vos decís, bueno, hay un estudio también sobre eso y hay cosas para saber cómo era pasar la clandestinidad, qué se hacía, qué no, o bueno, desde la visión del que lo escribe, ¿no? Pero el problema es la equiparación de las violencias. O sea, Ese nadie niega la violencia. problemático. El problema es la equiparación, no se pueden equiparar, no son equiparables. Claro. O sea, que eso merecería una larga reflexión de mi parte, Obvio. Pero entiendo que el tiempo es tirano y que estamos en un medio de comunicación. Sí. No, pero está claro que ese es el nudo. Ese es el problemático. nudo. Para mí el nudo es ese, es la equiparación. Claro. Es la equiparación. Y básicamente la difusión de una explicación que plantea que los subversivos, los guerrilleros, los terroristas, como le digan, la izquierda armada, empezaron. Y los militares no tuvieron más remedio que responder, ¿no? Entonces ahí hay un problema en términos de que ni siquiera es un problema de interpretación, es un falseamiento de los hechos. Claro. Y aparte que cada dictadura cumplió un rol determinado, siempre, digamos. Siempre que hubo un grupo que quería una cosa, hubo otro para cercenar también eso. Gabriela, te agradecemos muchísimo la presencia y bueno, y toda la difusión seguramente a este material y a otros. Hay una... Difusión también que le dan los youtubers, ¿eh? Porque, porque bueno, Pablo Broda, uno de los... Pablo Broda, sí. Está de moda, aparte. Está de moda, casualmente lo vi el otro día y habló del libro. Y bueno. Mira. Sí. Eso ranquea, ¿viste? Rápido. Yo no sabía quién era hasta el otro día. Te lo esperabas vos, y con esto cerramos, no te quiero robar más tiempo, pero ¿te esperabas esto? No. La verdad que yo lo que tengo que decir, y lo digo todo el tiempo, es que a mí este libro me ha sorprendido la difusión que ha tenido. Se ve que ya ha llegado en un momento
Sí, totalmente. Bueno, donde tenía que llegar, qué sé yo. Porque yo tampoco lo calculé, yo lo terminé de escribir hace un año, salió por los tiempos editoriales en marzo de este año, o sea, fue una cosa medio azarosa. Es una cosa muy notable. Y además lo que está digamos, que vos no esperabas, digamos, que un youtuber famoso termine, o 2 o 3 terminen dándote publicidad del Es que libro. no sabía quién era, te juro que no sabía quién era. Yo te creo. Ahora lo sigo en Yo Instagram. te creo. Claro, ahora vale la pena. Te creo porque no son cosas que en humanidades charlemos, digamos. Definitivamente. Así es. Bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Desde Lejos No Se Ve aquí por Radio Box.